Info Total, información que cambiará el estado de tu conocimiento para comprender las cosas. Continuamos en Desmintiendo a las Sectas. Ahora vamos con una información que nos proporciona aleteia.org y es sobre esta secta de los Amish, A-M-I-S-H, que pues son un grupo etno-religioso protestante que surgió dentro de la llamada Reforma Radical, es decir, hay los anabaptistas, menonitas, uteritas y entre otros, pues tuvieron algunas diferencias y surge este llamado movimiento Amish. Rompieron, claro, con sus raíces menonitas por cuestiones de disciplina y se mantienen en régimen congregacionalista puro, habitando exclusivamente en áreas rurales y viviendo totalmente apartados de la sociedad. Ellos rechazan cualquier progreso que sea parte de su ideal de vida sencilla. Por diversas películas y series televisivas, pues se ha hecho de ellos una caricatura de su estilo de vida, pero pocos conocen realmente su vida y su fe. Así que el día de hoy vamos a conocer quiénes son este grupo etno-religioso protestante, los Amish, que quizás usted los habrá visto si hay en su localidad y no sabe quiénes son. Pues cuidado, son una secta, podríamos decirlo así, religioso, etno-religioso protestante. Cuidado con estas personas, porque aparentemente toman las enseñanzas bíblicas de manera radical, y usted va a ver de qué manera tan radical toman las escrituras y su modo de vivir, que pues se evitan hacer ciertos usos de tecnologías actuales. Así que vamos a escuchar pues lo que nos comparte aleteia.org. Vamos a empezar conociendo las raíces. Normalmente cuando pensamos en la Reforma Protestante, la identificamos con el movimiento originado por Martín Lutero y continuado por Calvino y Zwinglio, de donde surgen las dos grandes tradiciones protestantes, la luterana y la reformada calvinista. Pero en el mismo siglo XVI surgieron por toda Europa Central movimientos de reforma con grandes diferencias respecto de luteranos y reformados. Los anabaptistas insistían en bautizar solo a quienes en forma adulta se arrepienten de su vida pasada y asumen una vida nueva de fe, aceptando la Sagrada Escritura como única regla de vida, en una total separación de la Iglesia y el Estado. Los primeros aparecieron en Suiza allá por los años de 1523 y en el sur de Alemania. Vivían en comunidad de bienes, rechazando las leyes civiles y eclesiásticas. Su concepción de una iglesia libre lamentablemente le costó la vida a la mayoría de ellos. Algunos tenían un talante milenarista y revolucionario, es decir, que ellos creían en el próximo fin del mundo y obviamente a través de las armas alcanzar la salvación. Pero otros fueron más pacíficos y moderados, casi con los mismos acentos teológicos y espirituales y sociales. Aparecen los uteritas en Moravia y los menonitas en Holanda. El movimiento menonita, descendiente directo de los anabaptistas en los Países Bajos, es la tendencia más conservadora dentro de la llamada Reforma Radical. Conrad Grebel, allá por 1498 y finalizó su vida en 1526,
discípulo de Zwinglio, será el fundador de este movimiento. Conrad Grebel, grábese este nombre. Inicia pues el movimiento de los menonitas. Será el fundador de este movimiento, aunque será el ex sacerdote Menno Simons, su periodo de vida 1496 a 1561. Menno Simons, quien da el nombre al movimiento que se introducirá en Danzig y luego en Rusia. Durante el siglo XVII fueron cruelmente perseguidos por las autoridades civiles y eclesiásticas de todas las confesiones. Se dice que fueron aproximadamente 5.000 mártires. Los Amish son una rama más radical y puritana que surge dentro de los menonitas. Imagínense, no estuvieron de acuerdo con que los menonitas vivían de tal forma, pues estos fueron aún más al extremo, los Amish, con quienes rompieron pues con los menonitas en 1693, liderados por el anabaptista Jacob Amann. Al igual que los menonitas y otros movimientos de la llamada Reforma Radical, huyendo de las persecuciones en Europa, se instalan en las colonias inglesas de América del Norte. Los menonitas se instalan en 1640 cerca de Filadelfia y se expandieron por Pensilvania y Virginia y Ohio. A finales del siglo XIX, menonitas rusos llegarán también a Canadá y a Kansas. Los primeros Amish llegan a Pensilvania en 1707, en una oleada que duró hasta 1756. Una segunda oleada de Amish se asentaron en Kansas entre 1815 y 1860 y desde Pensilvania llegaron a Ohio, Indiana, Illinois y Michigan. Mientras tanto, en Europa, los pocos Amish que quedaron se unieron a sus hermanos menonitas. Como ven, todas las sectas tienen un origen, menos la Iglesia Católica fundada por Cristo en sus 12 apóstoles. Tú eres Pedro, sea piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los Amish pues surgen en el siglo XVI, descendientes de los menonitas. Así que si usted se siente atraído por la forma de vivir de estas personas, pues déjeme decirle que algunos son muy radicales, viven como si estuvieran en esos siglos de antaño. Y pues usted, si piensa pasarse a ser Amish, pues váyase olvidando de su teléfono móvil, váyase olvidando de las comodidades del siglo XX, del siglo XXI. Vamos a ver cuáles son las creencias y prácticas de los Amish. Pues muchas de sus creencias y prácticas son cristianas, pero de una manera radicalizada de la doctrina menonita, la cual no acepta el bautismo de niños, al igual que los menonitas. Aparentemente los Amish no aceptan el bautismo de niños. Es pacifista y buscan una iglesia libre de ataduras de leyes humanas y del Estado. Sus miembros buscan una vida de oración y santidad, de sencillez, humildad, evitando cualquier contaminación con la sociedad, con las tentaciones del mundo, la vida de oración en familia, el culto dominical, el amor a la palabra de Dios, la vida y el trabajo comunitario, junto a la búsqueda de la santidad de vida, son el motor de su piedad cotidiana. Sus creencias y prácticas que son cristianas, pero de una manera radicalizada de la doctrina menonita, puesto que ellos no aceptan el bautismo de niños. Ellos tienen su propio código de conducta, conocido como el Ordnung, y en casos de delitos prefieren resolverlo internamente con sus propios tribunales. En algunas comunidades, antes de ser bautizados, cuando cumplen 16 años, se les da un permiso, conocido como Rumspringa.
claro, para salir de la comunidad si lo desean y, entre comillas, explorar el mundo para luego decidir si quieren bautizarse y seguir a Cristo dentro de la comunidad. A diferencia de lo que se puede ver en las películas y series, muy pocos deciden dejar la comunidad, y las cosas que exploran del mundo son muy inocentes, como el uso de tecnologías modernas o ver una película. Tienen una estructura patriarcal donde las mujeres no tienen los mismos derechos que los hombres. Ellas deben priorizar a la iglesia, a la comunidad y a la familia antes que cualquier interés personal. Mientras son solteras, obedecen a su padre, y si se casan, pues deben ser sumisas a su esposo. En su culto se comparte una predicación sencilla y algunos himnos cantados sin música. La participación en la comunión se realiza 2 veces al año. Una en primavera y otro en otoño. No utilizan la electricidad, así que piénselo bien si se va a convertir a Amish. Se visten como el siglo XVIII. Rechazan las fotografías como una forma de vanidad y tienen prohibido ser filmados. Ante esto me viene a la mente un episodio. Seguramente usted vio alguna vez los Expedientes Secretos X. Un episodio donde pues aparece aparentemente esta comunidad, donde pues uno de sus, según la trama de la serie, pues uno de estos integrantes pues estaba probando, explorando el mundo. Pues ahí se podía ver que claramente vestían como personas del siglo XVIII y no utilizaban la electricidad, y mucho menos se dejaban tomar fotografías o ser filmados. Rechazan ver televisión o escuchar radio. Piénselo bien, si se va a convertir a Amish, no podrá ver televisión, no va a escuchar radio o incluso manejar cualquier tecnología moderna. Rechazan toda forma de orgullo o arrogancia y tienen una gran estima por la humildad, el trabajo comunitario y la paz. Claro, eso todo cristiano tiene esa idea, ¿verdad? El problema está ponerlo en práctica. Ellos pues evitan toda autopromoción o destaque personal. Se someten a la voluntad de Jesús, claro, entre comillas, expresada en el Evangelio, porque de una manera radical es que hacen estas interpretaciones, y así tampoco se puede vivir el cristianismo. Esto lo hacen pues porque son normas de su comunidad, oponiéndose a toda forma de individualismo. La interpretación bíblica está a cargo de los ancianos de la congregación y se usan versiones de la Biblia en alemán antiguo, lo que penosamente dificulta su lectura por parte de las nuevas generaciones. Se destacan por la ayuda mutua y la prioridad de la vida comunitaria por encima de sus intereses personales. La población más grande de Amish está en Estados Unidos, especialmente en Ohio y en Pensilvania, siendo unos 228,000 y cerca de 1,500 en Canadá. Tienen un alto porcentaje de diserción, lamentablemente, y bien para algunos, puesto que prácticamente están saliendo de vivir de un siglo pasado, como es el 18, y también porque algunos son excomulgados por la comunidad y se pasan a otras confesiones cristianas menos radicales. La mayoría de ellos habla el dialecto alemán Dutch, que trajeron sus antepasados de Suiza, aunque muchas comunidades se habla inglés. Según varios autores protestantes, su aspecto anticuado contrasta con la vitalidad y el crecimiento de sus comunidades. Además de su presencia en Estados Unidos, hay comunidades Amish también en México, Argentina y Paraguay, donde además del campo se dedican a la fabricación de muebles y quesos, entre otras tareas artesanales. Ineni Radio, la radio que se forma.